La mañana nació espesa, como si el aire hubiese sido amasado durante la noche y se negara a volverse ligero. La villa respiraba hondo y lento. Cada pared parecía guardar un murmullo, cada viga una advertencia. Julia abrió los ojos antes de que el reloj del vestíbulo diera la hora. No había dormido. Había velado. A Chiara. A la casa. A sí misma. La nota descansaba en la mesa de noche, doblada con una precisión que dolía. Ella no es la única llave. Tu hija también pertenece a la verdad. La frase parecía más larga con el alba, como si la luz hubiera estirado las palabras para que ocuparan todo el cuarto. Julia se incorporó con cuidado. No quería hacer ruido. Observó a Chiara en su cama, con el pelo desparramado como un río oscuro, la boca entreabierta, la muñeca de trapo abrazada con la fe perfecta de los niños. Ese cuadro la sostuvo unos segundos. La calma de su hija le ordenó el pulso. Bajó a la cocina. El agua tardó en hervir. El silbido de la tetera fue un hilo que la trajo de vuelta al mundo. Sirvió una taza. No la bebió. Puso la nota al lado, como si fuera un comensal silencioso. Alzó la vista hacia la puerta de la bodega. La llave colgaba de su clavo, inmóvil. Pensó en descender, en revisar otra vez los símbolos, el hueco, la piedra floja, la medalla con el nombre grabado. No, esa mañana no. Primero, Chiara. Luego, todo lo demás. Cuando la niña despertó, Julia sonrió como se aprende a sonreír frente a la guerra, con dulzura obstinada. ¿Soñaste lindo? Soñé que la villa tenía alas, dijo Chiara, seria. Y que volábamos sobre los viñedos. Me gusta ese sueño. La niña rió. El sonido fue un vaso de agua en medio del desierto. Lorenzo bajó como siempre, exacto, ordenado, con la camisa impecable y el gesto en piedra. Saludó a su hija, besó la frente de Julia. Sus labios tocaron su piel y se apartaron rápido, como si un pensamiento urgente lo reclamara. Se sentó. Abrió el periódico. Julia lo observó doblar la página con un método que conocía de memoria. El papel crujió. Él carraspeó. La radio susurró noticias que no importaban a nadie en esa casa. Hoy revisaré inventario, dijo Lorenzo, sin levantar la mirada. Llegan 2 camiones con barricas. Puedo quedarme para recibirlos, respondió Julia. Ya pedí a Matteo que esté. Silencio. Prefiero que lleves a Chiara a la escuela, añadió. Y que vuelvas temprano. Volveré temprano. Él asintió. Un centímetro de reconocimiento que, en otros tiempos, habría pasado inadvertido. Julia lo guardó como si fuera oro. La plaza los recibió con ese zumbido de pueblo chico que todo lo ve, todo lo juzga y casi nada comprende. Las campanas marcaron las 8:30, el pan humeaba, las frutas ordenadas en pirámides perfectas, los ojos, menos perfectos, apuntando en la misma dirección. Julia sintió las miradas como alfileres en la espalda. Sostuvo la mano de Chiara con firmeza. La dejó en la escuela con un beso más largo que de costumbre. Te espero a la salida, dijo, con una sonrisa que quería ser ancla. Promesa de meñique, pidió Chiara, seria. Julia enlazó los dedos meñiques. Juraron en silencio. Se miraron como quien firma un pacto. En el camino de regreso, la señora Bianca apareció, inevitable, con su pañuelo de colores y su cesta de verduras que nunca pesaba demasiado. «Qué linda está Chiara», dijo, sin saludar. «Qué rápido crecen». «Sí», respondió Julia. «Lorenzo trabaja mucho. Se lo ve cansado. La vendimia exige. ¿Y tú?» Bianca inclinó la cabeza. «Tú también te ves distinta». Julia sostuvo esa mirada que quería escarbar. «Todos estamos cansados». «Cansancio es una palabra que se usa cuando no se quiere decir otra», murmuró la mujer, y sonrió con una dulzura que olía a metal. Julia siguió su camino. No aceleró. No huyó. El aire, sin embargo, le resultó más denso. Al pasar frente a la librería, vio a Marco apoyado en el marco de la puerta, con el cuaderno bajo el brazo. Él vaciló. Luego se enderezó, como si hubiera decidido algo en ese segundo. «Julia», dijo. «Apenas». «No», respondió ella, sin dejarlo avanzar. «Escucha. No puedo. Puedo ayudarte. No quiero tu ayuda». La frase fue más dura de lo que había planeado, pero no la corrigió.
Se necesitaban frases duras cuando el suelo temblaba. Marco retrocedió medio paso. El cuaderno, apretado contra el pecho, dejó una marca de carbón en su camisa. Alessio. Empezó. No pronuncies ese nombre en la calle, lo cortó Giulia, seca. No aquí. No delante de todos. Detrás. Una cortina se movió apenas. Un ojo se pegó al vidrio. Otro cuchicheo nació de una boca que no se veía. Marco bajó la voz. Si te alejas, te dejas sola. No estoy sola, dijo Giulia. Tengo a mi hija. Y tengo a mi marido. La palabra marido quedó suspendida entre los dos como una frontera. Los ojos de Marco, oscuros, se encendieron con algo que no era enojo. Era pena. Era comprensión. Era, también, el reconocimiento de una puerta que se cerraba con suavidad y para siempre. Entonces cuídate, murmuró. Porque ellos no van a hacerlo por ti. Giulia sostuvo su mirada un segundo. Agradeció en silencio lo que había entre líneas. Me cuidaré, dijo. Y se fue. La villa la recibió con una luz oblicua. El vestíbulo olía a madera recién limpia. Todo parecía en su sitio, pero la sensación de desorden vivía detrás de las cosas, entre las cosas, esperando. Lorenzo estaba en el despacho. Papeles abiertos, 2 copas sin tocar, la sombra de una decisión flotando sobre su hombro. Volviste temprano, dijo, sin juicio. Me pediste que lo hiciera. Él asintió. Tardó unos segundos en levantar la vista. Cuando lo hizo, la miró como quien busca un error de imprenta en una página casi perfecta. ¿Estuviste con Marco? No. Lo vi en la librería. Y yo lo vi en la puerta. ¿Te habló? Me dijo que me cuidara. ¿De qué? De lo que no vemos cuando creemos verlo todo. Lorenzo apretó la mandíbula. No insistió. Caminó hasta la ventana. Corrió la cortina 2 centímetros y volvió a cerrarla. No salgas esta tarde, pidió. Está bien. Quiero que Chiara esté en casa. También. Así empezaron a hablar otra vez. No con confidencias. Todavía. Con pequeñas obediencias. Con acuerdos mínimos. La fidelidad, pensó Giulia, también podía construirse con gestos breves repetidos con paciencia. La tarde fue un telón de escenas domésticas que, por primera vez en mucho tiempo, no le pesaron. Preparó té para Chiara. Escuchó su relato desordenado sobre un dibujo y una amiga nueva. Rieron. Armaron un rompecabezas incompleto. Faltaban 3 piezas desde hacía un año. Y decidieron que el mar, aunque faltaran pedazos, seguía siendo mar. Ese pensamiento la sostuvo. Lorenzo pasó por la cocina. Se detuvo en el umbral. Miró a su esposa y a su hija sobre el piso, recogiendo piezas. ¿Qué hacen? Arreglamos el mundo, dijo Chiara, con solemnidad. Él sonrió apenas. Se inclinó. Encontró una pieza bajo la mesa y se la tendió a la niña. Esta parte del cielo estaba perdida. Gracias, papá. Giulia guardó esa sonrisa como se guardan las cartas que sí llegan. Cuando Chiara se durmió, la villa cambió de tono. La noche afiló los bordes. Giulia y Lorenzo quedaron solos en el comedor, con la mesa puesta para 2. Comieron despacio. El silencio entre ellos no fue enemigo. Fue un puente que había que cruzar despacio para no asustarlo. Hay cosas que no te he dicho, dijo Lorenzo, por fin. Giulia apoyó el tenedor. Lo sé. No sé si protegerte o decirte la verdad. La verdad también protege, respondió. La mentira solo posterga el golpe. Él respiró hondo. La luz de la lámpara dibujó una línea de cansancio bajo sus ojos. Cuando mi padre enfermó, hicimos acuerdos que no debimos hacer, dijo. La bodega no siempre fue nuestra en el sentido limpio de la palabra. ¿Alessio? Lorenzo cerró los ojos un instante, como quien se asfixia con una palabra. No pronuncies ese nombre delante de Chiara. No lo haré. No supe cortarlo a tiempo. Continuó. Lo dejé crecer como una raíz que rompe la piedra. Giulia esperó. No empujó. No exigió más. Puso su mano sobre la mesa, abierta. Lorenzo la miró como si no recordara la forma de esa mano. Luego la tomó, con torpeza. No he sido un buen hombre, dijo. Has sido un hombre asustado, respondió ella. Yo también. No lloraron. No hacía falta.
La fidelidad encontró, en ese instante, su respiración. Pasó la medianoche. Los ruidos de la casa volvieron a su inventario. El viento bajo la puerta, la madera que se acomoda, el reloj que insiste, un zorro lejano. Julia se levantó para revisar la ventana del cuarto de Chiara. Cerró mejor el pestillo. Acomodó la cortina. En la mesa pequeña, junto a los lápices de colores, había un papel doblado en 4. El corazón le cambió de tamaño en un segundo. Lo tomó con la punta de los dedos, como si tuviera filo. No era una nota. Era un dibujo. Una casa con un arco grande y 2 círculos negros abajo. La bodega. Debajo, en letra torpe de niña, una palabra, puerta. Julia miró a Chiara. Dormía profundamente. Tal vez había dibujado eso en la tarde. Tal vez. Se arrodilló junto a la cama y apoyó la frente en el colchón. «Voy a cuidarte», susurró. Pase lo que pase. A las 3, el sueño la alcanzó por la espalda y la empujó con suavidad. Durmió sentada en la alfombra, contra el marco de la puerta. Despertó con el primer pájaro. Le dolía el cuello. Le dolían los ojos. No le dolía la decisión. El día siguiente trajo una lluvia fina que parecía polvo del cielo. La villa se volvió una caja de música suave. Cada cosa sonaba una vez y se callaba. Julia hizo café. Lorenzo bajó más tarde de lo habitual. Sus pasos pesaron menos. «Anoche, gracias», dijo él, torpe, de pie junto a la cafetera. «No me des las gracias por escuchar la verdad», respondió ella. «Dame la verdad y ya». Él asintió. «Intentaré». El mercado estaba más vacío por la lluvia. Bianca no. Bianca estaba siempre. «Dicen que habrá inspección en la bodega», le lanzó a Julia, como quien tira una piedra al agua para ver el círculo. «Dicen muchas cosas. ¿Te preocupa?» «Me ocupan otras. Tu marido ha sido visto con papeles que no son de la villa». «También yo he sido vista respirando», dijo Julia, con una media sonrisa. «Y, sin embargo, nadie escribe notas sobre eso». Bianca frunció levemente el ceño. No le gustaba cuando la presa respondía. «Los niños absorben más de lo que parece», susurró, ya de espaldas. «A veces, sin saberlo, llevan mensajes». Julia se detuvo. «¿Qué quieres decir?» «Que los niños dibujan puertas. Y las puertas existen». La mujer se alejó como si no hubiera dicho nada. La lluvia le empapó el pañuelo. No le importó. Julia corrió de vuelta a la villa. No corrió. Aceleró el alma. Los pies hicieron lo que pudieron. Subió las escaleras con el corazón en la boca. Abrió el cuarto de Chiara. La mesa estaba como la había dejado. El dibujo, también. Lo giró. En el reverso, en letras mínimas, había un trazo que no era de niña. Una flecha. Apuntaba hacia el borde inferior del papel, donde la bodega se unía con un rectángulo diminuto, una puerta dentro de la puerta. «Lorenzo», llamó. Él llegó en segundos, con ese modo suyo de llegar cuando no puede no llegar. «¿Qué pasa?» «Mira». Él observó el papel. Frunció el ceño. «Es un dibujo. No es solo un dibujo. Julia, tú sabes que no». Él sostuvo el aire un segundo. Bajó la mirada. «Acompáñame», dijo. Bajaron a la bodega juntos. La llave giró. La humedad los lamió en la cara. La lámpara vaciló y aceptó encender. Lorenzo caminó sin hablar. Doblaron a la derecha, luego a la izquierda, como quien conoce una ciudad debajo de otra. Se detuvo frente al muro donde Julia había encontrado el hueco. No miró el hueco. Tocó el suelo, cerca del zócalo. «Aquí», dijo. Golpeó con los nudillos. «Hueco. Siempre supe que había más», dijo Julia, en voz baja. «Yo también», dijo él. Y no quise saberlo. Metió una espátula entre las juntas. La piedra cedió. Detrás, un espacio negro que olía a ropa vieja y a días cerrados. Lorenzo metió la mano. Sacó una caja pequeña de madera, atada con una cuerda gastada. La puso sobre un barril. La miró como quien mira una bomba. «Ábrela», dijo Julia. «Ábrela tú». Julia cortó la cuerda con la hoja de una navaja que encontró en el estante. La madera se quejó. Dentro, papeles húmedos, una llave antigua, una fotografía amarillenta.
En la foto, un hombre de ojos claros, joven, con una sonrisa que no decidía si era amable o peligrosa. Detrás, la villa, más cruda, casi otra. Al dorso, una palabra, Alessio, y una fecha, y un trazo que parecía una inicial repetida. G.A. Giulia, dijo Lorenzo, casi sin voz. Ella lo miró. Dímelo. No terminó. Los pasos en la escalera los callaron a los dos. Suaves, cautos, como gotas que aprendieron a caminar. Giulia apagó la lámpara con un manotazo. La oscuridad fue absoluta. Lorenzo la tomó del antebrazo. Su mano era firme, no violenta. Esperaron. El aire, de repente, olió a frío. La puerta de la bodega se abrió 1 centímetro. El mismo centímetro de todas las noches. Un hilo de luz dibujó un cuchillo en el suelo. Nadie habló. Los pasos retrocedieron. La puerta se cerró, lenta, como un ojo. Volvieron a encender la lámpara. Tenemos que subir, dijo Lorenzo. Chiara, dijo Giulia. Chiara, repitió él. Subieron rápido, casi corriendo. El pasillo estaba vacío. El cuarto de la niña, intacto. Giulia la miró respirar 1 minuto entero. Luego se volvió hacia Lorenzo. No quiero huir, dijo. Quiero quedarme. Quiero pelear aquí. Te seguiré, respondió él, con una sencillez que desarmó una década de frío. Si te quedas, me quedo. La fe no siempre llega con música. A veces llega como esa frase breve. Esa noche, antes de dormir, Giulia guardó la foto, la llave antigua y los papeles en una caja de galletas que había en la alacena, detrás de una hilera de frascos de mermelada. No era un escondite perfecto. Era el escondite de una madre que quiere que, si vuelven, la casa parezca una casa, no un campo de batalla. A medianoche, la lluvia volvió con más cuerpo. La villa crujió. El reloj marcó con piedad cada cuarto de hora. Giulia no durmió. Lorenzo tampoco. No hablaron. No hacía falta. La respiración de uno fue la compañía del otro. El alba llegó con una claridad lavada. El correo no suele traer lo que importa. Ese día, sí. Un sobre sin sello, encajado por debajo de la puerta principal, esperaba en el vestíbulo. Giulia lo vio primero. No gritó. Lorenzo se acercó. Lo tomó. Lo abrió. Adentro, una tarjeta rígida. Caligrafía perfecta. Tinta sin temblor. Leyó en voz alta, para que las paredes fueran testigo. Alessio ya está aquí. Y no viene solo. Nadie se movió. La villa contuvo el aliento. Chiara rió a lo lejos, desde su cuarto, como si el día fuera un día cualquiera. Giulia miró a Lorenzo. Lorenzo la miró a ella. No había terror en esos ojos. Por primera vez. Había decisión. Había amor que recuerda su forma. Juntos, dijo Giulia. Juntos, repitió Lorenzo. La verdad había elegido su hora. La fidelidad, también. Lo que viniera después, los encontraría uno al lado del otro, con el miedo sobre la mesa, la llave en el bolsillo y el nombre prohibido ardiendo, por fin, al sol. Y, sin embargo, por debajo de ese sol, algo se movía hacia la villa. No era la lluvia. No era el viento. Era la historia que volvía con los pies de alguien que nunca se había ido. Porque él ya estaba aquí. Y no venía solo. Alessio ya está aquí. Y no viene solo.